Javier Zanetti, en Historias de Leyendas. Oye, Javier, en estas historias de leyendas, a mí me gusta comenzar por el lado para que el público conozca más a fondo. Háblame de Doc Su, ¿no? De ese lugar donde, mi barrio, donde te vio crecer. De mi barrio. Los mejores recuerdos del Doque, del barrio de los Inundados. Sí. Me acuerdo que cuando había sudestada corríamos para levantar las cosas para que no se arruinen, pero ahí pasé mi infancia. Vivía a una cuadra de una placita donde había una cancha de fútbol y que un día mi papá con todos los vecinos del Doque decidieron regalarnos una cancha de cemento. O sea, todos los vecinos se unieron. Todos los vecinos se unieron, mi papá que era albañil, hicieron una cancha de cemento y ahí empezó el club Disneylandia, donde mi mamá era bufetera. Nos inscribimos a un torneo y ahí empezamos a jugar todos los fines de semana. Escúchame, ahora que me dice, y todos los equipos tienen mascota, ¿a qué tenían? ¿Al ratón, la ratona, Pluto? ¿A qué tenían de mascota? No, era el hermoso era el nombre de Disneylandia porque en ese momento nos sentíamos en Disney y pasábamos horas y horas en el club y la verdad que ahí es como que empieza el sueño y la pasión por el fútbol. Ahora que mencionaste a tu papá, vos tuviste un apoyo gigante, digamos, de tu papá y tu mamá para llegar a ser lo que soñabas, ¿no? Pero desde muy temprana edad vos tuviste que trabajar, que vendías leche, por ahí me enteré que vendías leche. Sí, yo tenía un primo, tenía un primo que tenía reparto de leche y decidí trabajar con él, acompañarlo para también ayudar económicamente. ¿Pero qué edad tenías? En mi casa, no, tenía 12, 13 años. Y la verdad que son etapas de la vida que a uno le enseña mucho. Mi primo me dice, ya, le venía a trabajar conmigo, me levantaba a las 4 de la mañana, porque los repartos de leche, viste, son muy, muy tempranos para los supermercados, los almacenes. Después volví a casa, me iba a la escuela, volvía, almorzaba y después iba a entrenar. Y esa era la vida en ese momento. ¿Y con tu viejo? Y con mi viejo decido laburar de albañil cuando Independiente me deja libre. Justo me deja libre un día antes de cerrar el libro de pases y yo no podía... ¿Ahí qué edad tenía? ¿17, 18? No, antes, 14, 15. 14. ¿Y qué pasa? No podía ir a otro club porque justo cerraba el libro de pases, me dejan libre el último día y me pongo a trabajar con mi viejo. Y fueron uno de los mejores momentos de mi vida, porque ahí me di cuenta lo que es sacrificarse, porque veía a mi viejo levantarse a las 5 de la mañana, volver a casa a las 7 de la tarde, comer, irse a dormir temprano, porque al otro día de nuevo tenía que arrancar. Y para mí mi viejo es un referente importante. Lo mismo mi mamá hizo sacrificios enormes para que a mi hermano y a mí no nos faltase nada. Y esa es toda la etapa de una infancia en un barrio lleno de nostalgias, pero de un barrio hecho de amor. Porque, claro, viste, cuando vos conoces a todos los vecinos, mi mamá me acuerdo que me dice, me faltan 2 huevos para hacer la tortilla, andá a pedirle a Doña María, viste, si había eso en los barrios que la verdad que se extraña. Y en ese momento que trabajabas con tu papá, ¿fue él el que te dijo qué quieres hacer? Mi viejo, picando una pared, hacemos una pausa porque mis amigos me venían a buscar, vamos a jugar al fútbol, vamos a jugar a la pelota del club, y digo, no puedo porque laburo con mi viejo. Y mi viejo un día me dice, y me hace la pregunta, pero vos de grande, ¿qué querés hacer? Digo, papá, vos sabés que me gustaría ser jugador de fútbol, es mi pasión, es lo que amo hacer. Me dice, ¿por qué no lo intentás de nuevo? ¿Por qué no vas a probar a talleres de remedio de escalada, que por ahí esta vez va bien y podés cumplir tu sueño? Y ese impulso en ese momento fue para mí fundamental. Claro. Porque me acuerdo que volví a casa,
me empecé a informar cuándo eran las pruebas y me fui a probar a Talleres. Cuando ya llegas a ser profesional, vos jugaste muy poco en Argentina para luego pegar el salto a Europa, el sueño de todo Muy futbolista. poco, para mí fue todo muy rápido, porque juego un año en Talleres, en Nacional B. Me acuerdo que estoy de pretemporada con Talleres, estamos almorzando en el buffet del club. Viene el entrenador y me dice, vení que tengo que hablar con vos. ¿Qué pasa? Me dice, agarrá tus cosas y andate al predio de Banfield. Te acaba de comprar Banfield. Wow. Banfield recién ascendido a Serie A. Me dice, sí, entrenan hoy a la tarde, así que ahora te llevan y te vas a entrenar con Banfield. Abrazándome con mis compañeros de Talleres, todo, me fui a entrenar a la tarde, a la mañana en Talleres y a la tarde estaba entrenando con Banfield. Llego a Banfield, Serie A, los primeros López y Caballero entrenadores que habían tenido a mi hermano en Deportivo Español. Me acuerdo que fue muy cómica porque me dicen, te trataban de usted, venga para acá. Todos mis compañeros de Banfield corriendo, López y Caballero sentados arriba de una pelota, yo sentado arriba de otra pelota, y se hablaban entre ellos. Y me decía, ¿vos pensás que puede jugar en Serie A este chico? ¿Viste? Es como que yo los miraba como diciendo, me dice, bienvenido. Me dice, ¿usted está preparado para jugar en Serie A? Digo, sí. Es mi sueño, es mi pasión, y para mí es una gran oportunidad. Bueno, dentro de 2 semanas debutamos con River. Vamos a ver. Pasan 2 semanas. ¿De local o de local? Núñez? De local. Pasan 2 semanas. Claro, Banfield volvía a Primera A. Te imaginas la gente, claro, justo con River. Cancha repleta, debuto, me va bien y bueno, de ahí arranca mi poca, digamos, carrera en Argentina, porque juego 2 años y después algo en ese momento inesperado, claro. que me comprase el Inter. Ahora, cuando en ese momento, antes de llegar al Inter, Moratti estaba interesado en otros jugadores, cuando fueron a Argentina a ver lo que ellos querían llevar hacia Italia, ¿no? Coincide que se juegan los Juegos Panamericanos en Mar del Plata. Claro. Con nosotros, Daniel Pasarela de entrenador, empiezan los Juegos Panamericanos. Estaba el rumor, viste, que siempre dice, en la tribuna hay dirigentes del Inter, Real Madrid, del Barcelona, Claro. ¿no? Bueno, nosotros escuchábamos, pero jugábamos. Compran a Rambert. El Inter compra a Rambert. El Inter compra a Rambert. Rambert, goleador del campeonato argentino. Había hecho el gol en la final de la Supercopa. Claro. Estaba en el top de su momento. Justamente el Inter compra un atacante joven para un futuro. Se empiezan los rumores, pero viste, yo no decía nada, escuchaba nada más. Sabía que en Italia podían jugar 3 extranjeros. Claro. El Inter había comprado a Rambert, Roberto Carlos y Polins. En esa época, en 95, las videocassettes volaban. Sí. Llega en manos del presidente Moratti con su hijo de vacaciones en la casa que tienen en el mar. Ponen la caseta, empiezan a ver un partido, justo un partido que yo tengo la suerte de que jugué bien. Los dirigentes del Inter que estaban en Argentina se comunican diciendo, sí, ya compramos a Rambert, estamos viendo otro, nos gusta Ortega también, estamos viendo, estaba el burrito Ortega en ese momento. El presidente dice, no, compren al número 4. No, pero presidente, sin esa posición, quiero al número 4. Acá estamos con mi hijo, acabamos de ver el partido que nos mandaron, nos gusta el número 4, y así fue como me compraron. Wow. Y de ese momento en adelante, ¿cuánto viviste? ¿18 años como futbolista Sí. en el Inter? Sí, casi 20 años como futbolista, ahora como dirigente, pero también llego a Italia, que para mí era, yo lo veía por televisión, el fútbol italiano, la cantidad de grandes jugadores que había en ese momento, el fútbol italiano era Claro. el número 1 en el mundo. Y yo ahí me hacía, estaré preparado. Llego a Italia y bueno, vos sabés, era mi gran oportunidad. La tomaba como mi gran oportunidad y bueno, de acá me tienen que sacar
como te decía antes, jugaban 3 extranjeros. Claro. Yo decía, voy a chupar banco todo. claro, o me todos los mandan, partidos. me mandan a préstamo a otro club Claro. para ver cómo juego y después llego primero a la presentación en una terraza, diluvio, en Milán, diluvio universal. Yo paso con mi botinero en medio de todos los periodistas, que nadie, yo era un desconocido. Subo al primer piso, a la terraza, saludo a la gente que estaban abajo y la gente se decía, este recién pasó por acá y era el nuevo jugador. Y bueno, empiezo los entrenamientos. Octavio Bianchi, actual entrenador del Inter en ese momento, era el técnico que con Diego Maradona había ganado en el Napoli el Scudetto. Me llama a la habitación, fumando un toscano, un mazo de cartas, y me para el equipo. 3-5-2. Me dice, ¿y a usted dónde le gustaría jugar? Y bueno, yo juego siempre por derecha, soy marcador de punta. Ok. Nosotros dentro de 3 semanas debutamos contra el Vicenza, de local en San Siro. Va a jugar usted por derecha, Roberto Carlos por izquierda. Oh, Bueno, le digo. ¿cómo te hacía el corazón? No, salí de ahí como diciendo, ya, llegar como llegué. 3 semanas antes del partido. Claro, 3 semanas del partido, llegar como llegué. Y después que me digan esa noticia, vas a empezar el torneo italiano como titular de local en San Siro contra el Vicenza. Ganamos 1-0 con gol de Roberto Carlos y bueno, ahí empezó la historia de 858 partidos. Bueno, es verdad, pero ahí en el Inter tuviste que 4 años de forma consecutiva siendo titular sin perderte un partido. Sin perderme un partido. Tengo ese récord de jugar más de 150 partidos seguidos. Entonces a vos el apodo Pupi te tendrían que haber cambiado el apodo. En Argentina hubo una marca, un momento, no sé si todavía existe, que se llamaba Interminable. Así te podrían haber dicho, ¿no? Sí, no, tuve también la suerte que el físico me ayudó y pude jugar esa cantidad de partidos consecutivos. Sí. Escúchame, ¿cómo fue el proceso para convertirte en el capitán que llevó la cinta en el Inter por más de una década? Fue algo que seguramente, primero reconocido por tus compañeros. Yo llego al Inter, sentido de pertenencia desde el primer momento, muchos jugadores extranjeros, en el cual tenían que conocer también los valores, la identidad, la cultura del club. Y muy joven me dan la cinta de capitán. Y en ese momento mis compañeros me respetaban porque veían en mí un referente que dejaba siempre de lado los intereses personales y ponía en primer lugar los intereses del grupo. Claro. Y la verdad que eso era para mí lo más importante, el reconocimiento de mis compañeros. Y ahí empecé como capitán, teniendo reuniones y hablando con toda gente que cualquiera de ellos podía ser capitán. Pero ¿cómo manejas eso? O sea, por ejemplo, el vestuario, los vestuarios de tanto crack, de tantos egos, ¿no? O sea, y por tantos años siendo el capitán, porque vos tenías que dar la cara por el club, la institución, ¿no? Con total naturalidad. Yo creo que la cosa más importante es no perder la esencia y mostrarse sinceramente cómo es uno. Porque esos compañeros me habían conocido sin la cinta de capitán y ahora seguramente poniéndome la cinta de capitán con más responsabilidad, pero ellos sabían cómo era yo, Claro. cuál es mi personalidad y yo era un capitán también que involucraba a todos. No es que tomaba decisiones solo y las llevaba adelante, no. Había un problema, reunión, nos reuníamos. Y te estoy hablando de gente como Ronaldo el Fenómeno, Roberto Baggio, Patri Vieira, Ibrahimovic, Eto'o, grandes campeones que Stankovic, que en su país cualquiera de estos podía, y algunos fue capitán en su selección. Claro. Pero en el Inter la verdad que siempre me han respetado por mi manera de ser. Tuviste una lesión en el Inter. En algún momento estuviste casi 8 o 9 meses fuera. En algún momento pasó por tu cabeza, voy a regresar, ¿cómo voy a regresar? ¿En las mismas condiciones o mejor condición?
Mira, una ¿O lesión... será el retiro? Yo creo que fue la lesión más grave que tuve, gracias a Dios, porque siempre, como te decía antes, el físico me acompañó. Romperme el tendón de Aquiles a los 39 años, creo que la mayoría en Italia pensaban que ese era el final de mi carrera, Claro. que era mi retiro. Y yo lo pasé al contrario, como una dificultad más de superar para recuperarme y volver a jugar al fútbol y despedirme dentro de un campo de juego. Todos los médicos dicen que bueno, que me recuperé en tiempo récord porque de una lesión así de tendón de Aquiles, recuperarse en 5 meses y medio y volver a la cancha no era habitual. Vuelvo en una noche de octubre contra el Livorno, faltando media hora para terminar el partido, el entrenador me dice calentá, empiezo a calentar, faltando 12 minutos me dice, ¿vas a entrar? Entré, y cuando entré sentí esa sensación de, bueno, voy a ver si realmente me recuperé del todo bien. Jugué esos 15 minutos como si eran los primeros de mi carrera. Una alegría, una satisfacción. Y me imagino la gente también. Sí, no, la gente me aplaudía ya cuando calentaba. Termina el partido, todos mis compañeros que me abrazaban porque me veían contento que había vuelto bien. Llego al vestuario y mientras me estoy cambiando, creo que fue el primer momento que me pasa por la cabeza, esta es mi última temporada. Porque ya haber superado esa dificultad que no era fácil, recuperarme bien, volver a jugar, que era lo que yo quería, era mi objetivo, ya estaba cumplido. Faltaban 8 meses para terminar el campeonato y digo, esta es mi última temporada. Llegué a casa, se lo comuniqué a la familia, me dice, si vos lo sentís así, ningún problema. Pero eso me sirvió también 8 meses para empezar a pensar el después. Claro. Cuando se cierra esa etapa de jugador, lo que viene. Y me sirvió mucho ese tiempo. ¿Pensaste que ibas a llegar a ser directivo en algún momento después de tu carrera como jugador? Sí, porque era lo que yo tenía como cuenta para empezar una carrera distinta. No me veía como entrenador. Yo creo que el entrenador uno lo siente Claro. adentro, tener la necesidad de estar de nuevo en el campo de juego, ahora desde otra función. Pero esa yo no la sentía y pensaba en ser dirigente. Claro. Todo lo que el club me había dado, todo lo que el fútbol me había enseñado, todos esos valores, poder transmitirlos ahora desde otra dimensión y de otro rol. Sí. Hablando de la lesión, regresando un poco, vos viviste esa de forma personal, pero a mí me tocó relatar un partido que estaba Ronaldo contra la Lazio. Y en la cancha, vos lo viviste porque jugaste ese partido. No, yo jugué ese partido, justo estaba atrás de Ronaldo, en la jugada. Claro. Y nunca viví, y nunca vi, y nunca sentí un estadio En silencio. en silencio. Cuando cae Ronnie, que se empieza a agarrar la rodilla, yo justo estaba ahí, cuando lo vi, yo miré al banco, miré al doctor, le digo, entren rápido porque era un silencio, bueno, vos lo transmitiste. Sí. Nunca vi nada igual, nunca vi nada igual. Y después cuando lo sacan en camilla, el aplauso de todo el olímpico. Claro. Yo creo que a partir de ahí, de esa jugada, a nadie le importó más el partido. Te cuento rapidito una anécdota, porque yo después de esa lesión, parte de la recuperación que hizo Ronaldo, él se fue a Río de Janeiro, ¿no? Para hacer la parte física y todo eso. Y yo me voy a Río de Janeiro para entrevistarlo, ya antes de su regreso y todo eso. Después que hicimos la entrevista, todo, viste, él siempre le gustaba andar con sus amigos del barrio, ¿no? Sí. Y terminamos la entrevista en la cancha, una cancha de fútbol. Nosotros seguíamos grabando porque él estaba pateando por ahí, bla. Se acerca y me dice, Luis Omar, ¿le puede decir por favor a los camarógrafos si dejan de grabar? Y le digo, sí, no, con gusto. Pero y le pregunto yo, ¿y por qué?
y me dice, es que como voy a regresar al Inter, quiero jugar un partido con mis amigos y jugamos descalzo aquí en la cancha. No, Imagínate. Bueno, eso era él. Sí. Esa es la esencia pura de Ronnie. Vos lo conocés, simpático, Sí. siempre alegre, siempre predispuesto, positivo, y él se divertía. Sí. Yo creo que ese partido con sus amigos descalzos Sí. lo vivía y lo sentía y lo disfrutaba a pleno. Sí, lo vivimos nosotros. Pero bueno, hacemos una pausa y vamos a regresar dentro de un ratito. ¿Llegaste a analizar en algún momento que el 2014 fue un año donde grandes figuras se retiraron del fútbol? No llegué a analizarlo, pero... No, bueno, mira, te voy a dar nombres. Te voy a dar A ver nombres. los nombres. Mira. Verón, Heinze, Thierry Henry, Carles Puyol, Camoranesi, Rivaldo, Giggs, Mondragón, Junior Pernambucano, London Donovan de Un Estados equipo, Unidos, un equipo. Juan Pablo Ángel y vos. Un equipo. Imagínate, o sea, perdimos un equipo entero, ¿no? Un equipo entero. Un equipo entero. Pero bueno, esas son cosas maravillas que... La número 4 jamás se va a poder utilizar en el Inter. Y eso fue un gesto que tuvo la sociedad cuando me retiré. La verdad que también algo que me emocionó mucho. Tengo a mi hijo más chiquito que está jugando con la número 4 y que juega bien. No sé si algún día el destino... ¿Y de qué juega? Juega en el medio también. ¿También? Sí, yo no sé si el destino va a querer que... Fanático del Inter, así que está jugando en las academias del Inter. No sé qué puede pasar en el futuro. Sí. Seguramente si vuelve a ser utilizada, será por él. Hay una historia que encontré y me pareció fantástica, creo que la gente debería conocerla, porque dicen que el fútbol une, ayuda, hace crecer, pero que también salva vidas, y que vos le salvaste la vida a un polaco. Un polaco. ¿Cómo fue eso? ¿No? ¿Qué tiene que ver eso? No, yo primero no... Pasa que en el Mundial 98 jugamos contra Inglaterra. Claro. El partido termina 2-2, que tuve la suerte que yo hago el gol para empatar el partido. Vamos a tiempo extra, penales, alegría, clasificamos todo. Con el pasar del tiempo me cuentan esta historia que una persona importante polaca estaba en su casa y estaba viendo el partido. En el momento de que el partido por el empate va a largue y después a penales, siente una explosión. Cuando termina el partido, siente la explosión, se asoma al balcón, había explotado su auto. Wow. Que salía a la misma hora todos los días. Que salía a la misma hora todos los días. Pero él, gracias a ese partido que fue mucho más largo, se quedó a ver el final. Claro. Y bueno, cuando me cuentan la historia y que esta persona me quería agradecer, me empezaron a llegar cartas de él diciendo, no, te agradezco, me cuentan la historia. Yo no sabía, la verdad que una sensación de lo que hace el fútbol, ¿no? Sí, no, para que la gente sepa, era un fiscal. Era un fiscal. Un fiscal, Marek Kopacz se llamaba, ¿no? Y bueno, y creo que Boniek fue el exjugador, ¿no? El polaco. Creo que él fue una de las personas que también entregó la noticia. Sí. Pero fue algo... Hay cosas en la vida de un futbolista, cosas muy buenas, pero también cosas que a veces se llevan por dentro del corazón y que quedan con el corazón partido, como dice la canción, ¿no? Ustedes en el Inter, cuando ganaron la Copa Italia, ese día vos habías recibido una llamada. Sí, fue el último trofeo que gané como jugador con el Inter.
ganamos la Copa Italia en el Olímpico de Roma contra el Palermo. Festejos ahí en el campo de juego, premiación, vuelvo al vestuario, mensaje de mi mamá, que estaba viendo el partido. Me dice: te felicito, hijo, orgulloso de vos, otro trofeo como capitán, qué alegría que tengo. Bueno, mañana hablamos. Y ese mañana hablamos no se dio más, porque mi mamá durante la noche se queda dormida y fallece esa noche después del partido. Me quedó el mensaje, Claro. y no la posibilidad de poder al otro día llamarla y hablar como todos los días. Sí. Pero bueno, son cosas que tiene la vida, que uno tiene que pasar. Mi mamá, como hablamos al inicio, una persona fundamental en todo lo que fue mi carrera. Ese fue uno de los golpes grandes que recibiste, pero luego vos también, como compañero de equipo, viviste un momento difícil con Adriano, ¿no? En su momento, que era Con Adri, el gran sí. delantero, ¿no? Con Adri éramos compañeros, estábamos yendo a jugar un partido de pretemporada que siempre hacíamos. Él se sentaba atrás mío en el micro, y la regla es que no se podían tener los celulares prendidos en el trayecto de la concentración al estadio. Y lo veo a Adri hablar por teléfono. Y espero cuando termina, y digo: Adri, vos. Y cuando me giro, él estaba llorando, porque justo estábamos llegando al estadio del Bari, y me acuerdo que era el trofeo Moretti, y me cuenta que le habían dado la noticia que fallece su papá. Wow. Momento duro, difícil, ver a un compañero sufrir. Me acuerdo que volvimos rápido después para Milán, él se tomó el avión para Brasil. Y creo que a partir de ahí Adri nunca se pudo recuperar, porque el padre era una persona importante en su vida, como la madre. La madre, me acuerdo que siempre venía, lo acompañaba. Claro. Pero son esos golpes que te marcan, y la verdad, si vos tenés una relación muy estrecha y un sentimiento muy grande por una persona, depende también de las personalidades de cada uno, es difícil recuperarse. Y Adri, la verdad que siempre lo sufrió. Aparte de todo eso también, en la parte deportiva también pasaste un momento con el corazón partido, ¿no? Porque un par de técnicos te dejaron afuera de un plantel para poder jugar Copa del Mundo, ¿no? ¿Hay algún resentimiento o...? No, resentimiento no, porque me queda la tranquilidad de haber hecho todo como para poder estar. Y la verdad que fue así, porque en ambas situaciones yo jugué todos los partidos de eliminatorias, y me dejan afuera de la lista un mes antes de viajar al Mundial. Una de estas dos personas fue Diego Armando Maradona. Una fue Diego y una fue Peckerman. Pero... ¿Hablaste con ellos alguna vez después? No, Diego se comunicó conmigo diciéndome que teníamos que hablar, porque es como que me quería explicar. Y digo: ya estaba, ya pasó. Más me dolió la del 2006, porque yo realmente, sabiendo que no era, yo no había formado parte de los sub-20 de Peckerman, y él apuntaba mucho con sus jugadores que él conocía, y que era justo que sea así. Yo creo que si él no me tenía en cuenta, me lo podría haber dicho mucho antes. Pero como yo seguía jugando y jugaba titular, después cuando dan la lista, gente que cuando yo jugaba iba a la tribuna, terminó yendo al Mundial. Escúchame, yo sé que vos has defendido a técnicos, has defendido a jugadores, por una u otra razón. Pero cuando a Basile le dijeron que tiró la selección para atrás contra Chile, ese partido, eso también te molestó, ¿no? Me molestó mucho, porque en ese momento yo era el capitán. Claro. Y tengo una relación con el Coco
muy buena y nos une realmente una amistad que va más allá de entrenador a jugador. Y es una cosa que nunca voy a aceptar porque todo lo contrario. Sí. Conociendo, bueno, el mundo del fútbol, conociendo al Coco y conociendo a los jugadores también de ese plantel, fue algo que el que lo dijo está completamente equivocado. ¿Se festeja doble jugar el partido número 700 y el mismo día levantar la orejona? Fue una de las mejores noches de mi vida, porque 700 partidos con el Inter, capitán, después de 45 años que el Inter no llegaba a una final de Champions, levantar ese trofeo con lo que significa, vos sabés cómo se vive en Europa esa competición, la alegría de toda una ciudad fue algo inolvidable que tenemos la chap del 2010 del triplete y cada vez que nos vienen los recuerdos es algo maravilloso. ¿Hablas con Mourinho? ¿Recuerdan ese momento? Hablo con José, hablo con muchos compañeros y creo que por ahí nosotros en ese momento no nos dimos cuenta lo que hicimos, pero más pasa el tiempo, más se da valor no a solo ese trofeo, sino a ese año que logramos ganar el triplete, que somos el único equipo italiano que en la historia lo logró y somos, creo que en el mundo hay 7 equipos que lo lograron. Claro. Y estar dentro de esos 7 equipos, porque nos damos cuenta que es algo muy, pero muy difícil de conquistar, formar parte y ser un privilegiado es algo muy lindo. ¿Llegaste a contar cuántos entrenadores en tus casi 2 décadas en el Inter tuviste? Fueron varios. Si yo te digo que fueron 22. 22, no, pero fueron varios también. ¿Sabes por qué? Porque hubo un año, por ejemplo, que cambiamos 4 entrenadores en un mismo año. Que las cosas, viste, cuando no van y, bueno, cambiemos. Y sí. Siempre más difícil, pero sí fueron muchos. Mira que me di a la tarea de sacar a la mayoría de los que la gente reconoce, ¿no? Rafa Benítez, a Cooper, Ranieri, Tardelli, Leonardo, Luis Suárez cuando estabas comenzando. Luis Suárez, sí, ¿no? sí. Luis Suárez, el español. Sí. Hudson, sí. También lo tuviste. Mourinho, Luchescu. O sea, de esos... Mancini también. De esos, ¿con cuál te quedas? Con eso me quedo seguramente con José, con Mourinho, con Cooper. Yo creo que la llegada de Héctor, lamentablemente el trabajo que hizo Héctor fue muy bueno. Nos faltó terminar ganando el campeonato, que lo perdimos en la última fecha con la Lazio. Pero yo creo que ahí empezó a cambiar la historia del Inter. Yo creo que Héctor fue como que empezó a preparar un equipo como cultura de trabajo, claro. Que se acerque a lograr cosas importantes. Y después, bueno, llega Mancini y empezamos a ganar los campeonatos. Yo sé, con Benítez ganamos el Mundial de Clubes, también una Supercopa. Con Leonardo ganamos una Copa Italia. Pero esos 2 creo que fueron. Y también me quedo con Gigi Simoni. También. Que ganamos la Copa UEFA, fue mi primer trofeo en el Inter en el 98 con la final con la Lazio en el Parco de Príncipes, porque Gigi Simoni fue como un padre para ese grupo, una persona con mucha experiencia y nos trataba como hijos. ¿Y Bielsa dónde lo pones? No, Bielsa lo pongo arriba. ¿De todos? Sí, arriba junto a los que te nombré. ¿Cómo es Bielsa? Bielsa es una persona de gran capacidad, muy preparada. ¿Ves tantos partidos Sí, para preparar con un conocimiento, yo digo, porque todos le dicen que es una manía, que es una locura por el fútbol, es una pasión que él tiene y tiene una cultura del trabajo, tiene un respeto por la profesión
que eso lo hace hacer una persona especial. Bielsa es un entrenador que te despierta el espíritu amateur de cada uno. Te saca eso, te hace volver al pibe que hablábamos del barrio, pero ahora con la camiseta del seleccionado argentino. Y vos salías a la cancha ya preparado, porque habías durante la semana preparado el partido de la mejor manera, y salías a jugar con ese espíritu amateur que la verdad que te daba gusto. El Bielsa, nosotros lo conocemos y sabemos que es, enfrente de las cámaras, pues demuestra ser una persona seria en todo momento, pero de vez en cuando hace un par de bromas por ahí. ¿Con quién fue el Kili González? El Kili González fue la... Porque Bielsa hincha de Newell's, claro. El Kili hincha de Central y el Kili le dijo, usted Marcelo me arruinó mi infancia como hincha de Central, porque en esa época Newell's ganaba todo, sí. Pero con el Kili tenía una muy buena relación. A vos te gusta el canto, ¿no? Sí. ¿Grabaste un video con compañeros del Inter? Con compañeros. ¿Qué? ¿El himno del Inter? El himno del Inter. ¿Sí? Eso fue muy divertido porque nos llevaron a un estudio de grabación a todo el plantel, nos dan la letra, pero antes que te dan la letra, bueno, vamos a probar a ver quién es el más entonado. Claro. Claro, había cada uno, como decía, empezamos a probar, a practicar, y cuando hacen todas las pruebas, dice, bueno, Pupi, vos vas a empezar el himno. Mira. Y empecé el himno, la verdad que... Y luego te gustó el canto. Sí, pero fue un momento lindo porque son esos momentos que también unen al grupo. Sí. Porque pasamos toda una tarde en un estudio de grabación y divirtiéndonos mucho. Y cuando estuviste con Mick Jagger, ¿no le hiciste nada para la canción? Eso fue algo también. Son cosas, viste, que uno no se espera y que te regala la vida, te regala el fútbol. Conocer a los Rollins, a darle mi camiseta a Mick Jagger fue ¿Sí? Lo máximo. Vos y tu señora, podríamos decir que son la Antonella y Messi del presente. Vos y tu señora fueron esa pareja en los años 90, digamos. Sí, porque yo a Paula la conocí... ¿Qué edad tenía? Yo tenía, No, ella. Ella tenía 14 años, vos? casi 15, yo tenía 18, 19 casi. Uno se puede hacer eso público, no se puede hacer pero eso. la verdad que fue ese amor a primera vista del club en Talleres. Ella jugaba al básquet, yo terminaba de entrenar en Talleres y me iba a ver los entrenamientos de ella y había un grupo de amigos, nos presentaron, ahí empieza una relación y la verdad que Pau fue y es fundamental en mi vida porque siempre estuvo, ¿viste esas personas que son incondicional? Bueno, sí. Pau es incondicional, persona que estuvo en todos los momentos y ahora formamos una hermosa familia con 3 hijos, así que agradecido. ¿Por qué le costó tanto a Lionel Messi ganarse el respeto del público argentino y de la prensa argentina? Eso es algo que nunca voy a entender. Ya el criticar a Messi. Porque yo pienso que un jugador como Leo, que son fenómenos, ya nos dábamos cuenta en los primeros entrenamientos de la selección que él llegaba y pues, veías que era distinto. ¿Le tirabas por ahí una patadita de vez en cuando en el entrenamiento? Imposible agarrarlo, imposible agarrarlo. Pero no, Leo es algo único y que se lo critique, que en el pasado lo hayan criticado como... Yo lo hablaba con Pau y con muchos amigos que era inentendible. Yo me ponía loco porque digo, ¿cómo podemos criticar a un jugador así? Porque yo digo, uno que ama el fútbol y que ve jugar a Messi, saca los títulos de lado que uno puede ganar. Si Messi no hubiese ganado lo que ganó, como en forma de títulos, pero hubiese jugado como jugó,
¿Cómo puedes criticar a un jugador que es la esencia del fútbol? Pero en nuestros países, en América Latina, muchos de los jugadores que, por ejemplo, tu ejemplo también, y el de varios otros que han pasado por la selección argentina, que se han hecho más en Europa, que han Sí. vivido mucho más, siempre reciben esos palos de ser el que está allá porque no sabe nada de lo que está acá. Sí, sí, sí. ¿No? sí. A vos también de vez en cuando también te pegaron. Pero yo creo que Leo Messi se tiene que respetar ya desde el momento que uno lo ve jugar. Y después, lo que él siente por el seleccionado argentino. Porque vos decís, ok, hicimos toda la carrera, casi toda la carrera en Europa, pero cada vez que volvíamos a la selección, nosotros nos desvivíamos por jugar en la selección argentina. Claro. Era una cosa única. Yo creo que no hay cosa más linda que defender a tu país en cualquier parte del mundo. Y nosotros lo sentíamos de esa manera. El hecho que no se le había dado, hasta después, bueno, se le dio, pero no se le había dado ganar cosas importantes con la selección, eso no quita el compromiso que cada uno de nosotros tenemos y teníamos por el seleccionado argentino. Y Leo lo demostraba en cada convocatoria. Pero menos mal que el tiempo le hizo vivir todas estas alegrías, pero para mí no pasa por ganar o no ganar. Leo Messi tiene que ser respetado más allá de un título. Sí. Vos y Messi tienen algo en común, ¿no? Que a Messi todo el mundo lo sabe, que era muy chiquito, que no crecía, que lo tuvieron que ayudar de alguna forma. ¿A vos te pasó lo mismo? A mí me pasó lo mismo. Me dejan libre Independiente por ese motivo. Porque eras pequeño. Porque era pequeño, porque no crecía, era flaquito. Me decían sombra de alambre en el barrio. Pero bueno, son esas cosas que pasan, pero seguramente tenían que pasar para después hacer lo que uno hizo. Por eso que llevas un nombre, yo dije, el segundo nombre de Javier debe ser de algún artista brasilero. Adelmar. Sí, artista brasilero, un exjugador brasilero. Un doctor. El doctor que... El doctor ¿Qué pasó? Que mi mamá cuenta que cuando nací tuvo algunas complicaciones y es como que me salvó la vida y que mi mamá le había prometido que si estaba todo bien después me iba a poner como segundo nombre Adelmar. Mira, qué bien, me encanta. ¿Te encanta el nombre? No, lo que me encanta es la historia. Lo que me encanta es la historia. Vamos a hacer algo rapidito. Serie favorita. Series favoritas. Me gustó mucho Prison Break. ¿Ok? Otro puesto que te hubiese gustado jugar. Por ahí, atacante. Sí. ¿Gol o asistencia? Asistencia. ¿Algún superpoder que te gustaría tener? Superpoder. No, la verdad que me gustaban mucho los superhéroes. ¿Sí? Desde chiquito. Y me gustaba, siempre me hago Capitán América. Bueno, mira, bueno, Capitán América por el continente. Sí. Una canción. Una canción, Più bella cosa, de Eros Ramazzotti. ¿Qué teléfono, qué número te falta en el tuyo? De alguien que quisieras tener. Tengo teléfonos importantes que la verdad que... Hasta el Papa, yo sé que lo tenés. Sí. Linda pregunta. Por ahí, mira, te voy a decir uno para cumplir el sueño de mi hija, que es el de Taylor Swift. Bueno, ahí a la gente de producción lo vamos a encargar a ver si lo puede conseguir. El último. Un ídolo. Mi viejo. Un ídolo, mi viejo, porque fue la persona que, la verdad que, para mí, me hizo crecer con los valores que un ser humano tiene que tener.